que mi primer obra es una novela y ahora este descubrimiento que tengo de escribir, de empezar a escribir cuentos cortos, especialmente de escribir publicación, escribir libros de cuentos, encontrás como que en cada uno de ellos tenés una idea de núcleo, tenés una obra que es la que más sobresale, o no se sobresale en términos de calidad, sino en términos de lo que termina representando a todo el núcleo del cuento. En mi segundo libro, que es El tono rojo, el cuento que le da nombre al libro, me parece que es ese que engloba todo el resto de la obra. Y en Demo, que es el último libro que saqué, me parece que las trompetas no solamente engloba la idea de ese libro, sino que también engloba la idea de mi obra incipiente, pero sí, en general, las trompetas engloba toda la idea que hay atrás de las cosas. ¿Y por qué cuál sería esa, por qué pensás que es eso? Porque a mí me gusta escribir sobre relaciones humanas. O sea, esa es mi necesidad o es no quiero decir fuerte, pero es en el lugar donde me siento más cómodo y explorar ese tema, visto por ejemplo desde el filtro ahora del terror, ¿no? Mi primera novela es una historia más de madurez, una historia de desarrollo de las emociones. La historia de iniciación, lo que se dice. La historia de iniciación. O sea que hasta ahora no me salen mucho las palabras. Pero sí, es una historia de iniciación y que tiene que ver con las emociones humanas, con las relaciones humanas. Y me parece que lo que más me interesa era explorar desde el cuento de suspenso, de fantasía, de terror, si se quiere, es ese mundo. Y me parece que en las primeras trompetas hay algo muy similar a los diferentes tonos de rojo, que son historias de terror, si se quiere, historias de suspenso, historias oscuras, pero que más que nada tienen que ver con las relaciones. Está bien. Sí, creo que es un cuento particularmente, pero creo que es algo que vos manejás mucho, que es una extensión de cuento que no es lo normal. Viste que hoy en día los cuentistas son relato breve, porque en general los premios y los concursos te piden que sean breves, ¿viste? Que sean 2 hojas. Sí. Y una de las primeras cosas que me sorprendió de tu cuento es que cuando uno piensa que terminó, es la primera parte. Sí. Viste que, y hasta ahí decía, bueno, esto podría tranquilamente ya ser el relato. Sí. Y vos apostás bueno, porque claramente lo que querés hacer es otra cosa. Pero eso también, yo me acuerdo que cuando leí tu primera novela lo destacaba, que es como cierta apuesta a la extensión, como que vos no te quedás con ganas de decir nada en esos términos. No, definitivamente. Definitivamente. Es más, a mí me pasa cuando escucho, o cuando lo hablo con alguno de los dos editores que tengo, que me corrige, eh, que hablo del tema este, viste, de cuánto se corta en una historia. No sé, me acuerdo que, no me acuerdo qué novela era, creo que era American Gods, de Neil Gaiman, Mm. que decía que había serruchado páginas y páginas y páginas. Yo me vuelvo loco. Como que no me lo puedo entender. O sea, entiendo, lo entiendo, me parece bien, entiendo el propósito, pero no me sale. Cada vez, yo necesito vomitarlo todo en la página. Así cuando, si no lo puedo hacer, siento que me quedé con ganas de decir algo, ¿viste? Sí, sí, Stephen King también decía que sacaba el 35% creo de lo que escribía, que Bueno, era una locura. no, Eh, bueno, lo que escribe Stephen King es una locura, ¿viste? que- Escribe 2000 palabras por día, es un manito, un sí, manito. es un poco robot. Eh, Sí, pero bueno, es muy particular también él. Después, otra cosa que bueno, que me gustó del relato tiene que ver con justamente esto que vos empezás a elegir recursos y que el relato tiene ecos en muchas cosas para mí. Las trompetas como algo de lo bíblico, que me encanta eso porque le da esa cosa
mítica, medio Lovecraftiana, ¿no? De lo mítico como lo terrorífico. Y, pero a su vez como ciertas cosas de la ciencia ficción, en esta cosa al principio pareciera que está viajando entre posibilidades de futuros. ¿Eso vos lo fuiste pensando, digamos, te vino y lo fuiste aplicando o se te ocurrieron, digamos, de esa forma relacionada? Eh, Te cuento así muy rápido. Bueno, viste que yo tengo un trabajo completamente mundano, normal y raro para la literatura, que es trabajar en ortopedia. Un día me dormí la siesta, dormí en la siesta en el trabajo porque vivía muy lejos y me dormí escuchando Spotify y soñé el cuento. Soñé una variación del cuento y lo que me pasaba era que se escuchaba las trompetas, porque me había dormido escuchando un playlist de música clásica, muy raro. Claro. No. Y no podía frenarlas, o sea, no podía parar de escucharlas. Me acuerdo que en el sueño estaba manejando un auto con una familia, con mi mujer y mis hijos atrás. Un sueño muy raro. Y no podía parar de escuchar esas trompetas. Claro, no las podía parar de escuchar, me había quedado dormido escuchando Claro. Spotify. Estaban al palo. Y creo que el sueño terminaba, era una pesadilla, terminaba tipo arrancándome los oídos, una cosa así que eran los auriculares. Claro. Y cuando me desperté ahí dije, mira, tengo un cuento. Ahí, esto sirvió. Al mismo tiempo me asusté, me desperté como bastante cagado, ¿viste? Con eso que había soñado. Pero Pero sirvió. fue una de las, creo que 2 veces me pasó que soñé un cuento que lo terminé escribiendo, pero me había pasado también mucho más de chico. Pero quedó, y viste esas cosas, yo la inspiración que viene de los sueños viene de un lugar muy raro, viene de un lugar que no lo controlás, me parece, y me parece que si soñás algo y más o menos te lo acordás con una estructura, lo tenés que escribir, definitivamente. Sí, Es sí, sí. algo gratis, de las esferas, ¿viste? Y es algo difícil a su vez, Totalmente, escribirle el sueño. Muchas veces es que sabes cuál es el sentido, pero cuando lo querés pasar a un escrito totalmente. se pierde. En ese sentido, todos esta estructura, ¿estaba en el sueño la estructura que vos elegiste finalmente para el cuento? No, pero creo que terminó apareciendo a medida que lo fui escribiendo, pero Mm, ya muy rápido. Era muy obvio de qué trataba. O sea, tenía muchas ganas de escribir un... Me interesa mucho, a ver cómo decirlo, el tema de las... Bueno, como te decía antes, el tema de las relaciones, pero principalmente el tema de las relaciones tóxicas, como que es algo que me interesa mucho hablarlo. Y ese lugar de la persona como... ¿cómo decirlo? Como frustrada por no poder imprimir sus deseos o su proyecto de vida sobre otra persona que es una persona que tiene sus propios proyectos y que no muchas veces coincide. Esa idea de frustración me parecía que estaba buena en un personaje que como que destruye el mundo todo el tiempo hasta que cuadre en su propia estructura, en su propio proyecto personal. Me parece atroz, me parece algo contra común, o sea, pasa todo mm. el tiempo. Sí, sí, totalmente. Eh, y en ese sentido, otra cosa que también me llama la atención, pero que es como tu característica y sobre todo ahora en lo que, como vos decís, en lo que estás como consolidando como estilo, digamos, de alguna forma de escritor, es esta cuestión de, para hablar de relaciones humanas, usar géneros como el terror. ¿Por qué? ¿Cómo encontrás esa relación? Principalmente por una cuestión de disfrute y de fanatismo. ¿Sabes? Yo soy muy, muy fan del género. Me parece que hay también hay una cuestión de época, como que me parece que más acá, incluso en Argentina, con todo el revival que está teniendo el terror, por ejemplo, con lo de Mariana Enríquez, con la obra de Mariana Enríquez, como que el terror está llegando a lugares más serios, si querés, porque para mí siempre fue un género serio, no fue un género menor. Hablo más que nada en el cine, que es donde más se masifica, ¿no? Eh, pero es también un género que me parece hiper maleable. O sea, tú puedes hablar de terror y hablar de cualquier cosa. O puedes hablar de tu niñez en un cuento de terror.
vos podés hablar de tus amigos en un cuento de terror, de las cosas que te gustan, de lo que te da miedo. Me parece que es un género que prácticamente es una navaja suiza, ¿viste? Podés usarlo para cualquier cosa. Sí, sí, totalmente. De hecho, hay cierta cuestión, me parece a mí, de que esto quizás más en lo macro, ¿no? Pero con lo que decías respecto de Mariano Enríquez y de cierto revival del terror, eh, no sé, yo un poco veo como si los géneros en general estuvieran en revival, que hoy en día usar superhéroes, por ejemplo, puede ser super mainstream, o usar el terror, o todos estos estilos géneros que antes eran súper de nicho, pero creo como que al haber sido de nicho tanto tiempo, como que tuvieron tiempo de estar al horno lo suficiente, ¿no? Como de construir ciertos estereotipos y ciertas marcas propias que hoy en día como que está buenísimo porque es como que de repente está todo disponible ahí para utilizarlo como escritor, para producir otras historias, ¿no? Y con todo este tiempo como de macerado que tienen los géneros, me parece que hay gente que como que lo sabe interpretar. No digo que sea mi caso, pero sí, por ejemplo, bueno, Mariana Enríquez más que nada, pero por ejemplo, no sé, leo Yola con Kryptonita, como Mm, decías vos, el superhéroe, ¿viste? Vos lees Kryptonita y es una historia de superhéroes, pero tiene una idiosincrasia nacional, es una historia con es muy visceral, es muy humana. Me acuerdo un fragmento que habla de lo que son los abrazos de las rolingas. Y es recontra poético cómo te lo explica, por qué el abrazo de la rolinga es mm. el mejor abrazo que puedes recibir. Eh, y bueno, nada, aparte es una historia que habla también de trans, de lealtad, de miseria, y lo hacen con el esqueleto de la Liga de la Justicia. O sea, es algo que es muy original y que se nota que hay un amor ahí por el género. Transpira eso todo el tiempo en la novela. ¿Qué pasa también con lo de Enrique? O sea, vos te das cuenta que es una persona que disfruta el género. A mí me gusta mucho Enrique, me gusta mucho Samantha Schweblin también, que maneja otro código del terror, tal vez más surreal, más como lo que te puedes encontrar en una película de Lynch. Me acuerdo de esta escena de Mulholland Drive cuando están acercándose a un callejón y surge de la nada como una figura, como un espectro, una figura horrenda, y eso es terror también, y toda la película transpira terror. Y me parece que Jolin también maneja códigos del terror que tal vez sean un poco más sutiles que los de Mariano Enrique, pero que funcionan perfectamente. Sí, sí, totalmente. Y hay una cuestión que cuando estaba leyendo el relato me iba un poco saltando a la vista y que creo que tiene un poco que ver con esto de cómo el terror un poco nos enseña a lo que es la parte de revelar información y que yo vi que vos eso lo venís haciendo en varios de tus relatos, que es como ir dosificando la información. ¿Eso es algo que va pasando en el momento cuando escribís, algo que cuando lo relees lo vas como, digamos, puliendo? ¿O cómo surge eso? Yo no soy un ejemplo en un montón de cosas, especialmente en el tema de la edición. O sea, suele salir todo de una. Eh, muy, Creo que casi nunca, excepto en novela, que sí, obviamente dosificar la información de otra forma y tenés un volumen mucho más grande de información para dar, pero más o menos en el cuento me parece que rápidamente te das cuenta de cuál es la información que tenés que dar y cómo la tenés que ir dosificando. Eh, Creo que hay dos escuelas muy grandes de eso, que una es la historieta y la otra es las series. O sea, uno aprende un montón escribiendo, viendo series. Mm. Eh, no sé, ves Breaking Bad y aprendes un montón de lo que es un cliffhanger, de lo que es, viste, quedarte en vilo. Y me parece que por una cuestión matemática ya te vas dando cuenta en qué página tenés que ir diciendo qué cosa, eh, y, y termina saliendo de una forma natural también, porque vos lo tenés ya todo acá adentro y capaz que no lo podés estructurar, pero la estructura ya está creada, ¿viste? Es algo como muy involuntario. Igual para mí,
en muchos casos, por lo menos mi escritura, es bastante no, instintiva, por no decir inconsciente. A veces también es bastante inconsciente, pero, es bastante instintiva, ¿viste? Me pasa eso con la escritura, como que a veces las cosas salen por una cuestión más de instinto zen que otra cosa. Sí, igual digamos, me gusta mucho eso porque es algo que venimos trabajando aparte con los chiques de la materia, que un poco tiene que ver con esta cuestión de, yo siempre les estoy como haciendo el karma súper de guionista estadounidense, el mostrar y no explicar. Sí. Y eso me gusta mucho de cómo vas manejando la información, porque un poco vas haciendo eso, ¿no? Vas primero mostrando y si hay que explicitar, vas explicitando medio a cuentagotas lo que está pasando. eh, y eso genera como en los lectores me parece que genera una interpelación mucho más fuerte, ¿no? Una identificación, como que están ahí adentro y van descubriendo junto a los personajes qué está pasando, porque al principio es como, es eso, de hecho al principio es eso que te decía, ¿no? Como este es el cuento, pareciera que esa es la historia y de repente hay como como decías, un cliffhanger y de repente estás de vuelta adentro, pero en otra historia que es levemente parecida, pero no. eh, y no sé, en ese sentido me parece que es una herramienta súper, que está muy bien utilizada, digamos, y que me parece muy interesante. Hay como siempre me pareció que o sea, que los cuentos, que la narración en general, siempre tiene que tener, o sea, no voy a descubrir la pólvora por decir esto, pero tiene que tener como un ritmo secundario. O sea, vos estás escuchando la canción, siempre me pasó con radio, que escuchás la canción y es un bajón, te querés matar, pero siempre tenía como un beat así medio bailable al mismo tiempo. Entonces era como muy raro la sensación. Querés matar y querés bailar al mismo tiempo. Y me parece que eso pasa como con los cuentos, ¿sí? También pasa con el no sobreexponer todo el tiempo, esto que decís vos de no explicar, porque te digo, o sea, uno lo hace por instinto, pero también tenés bien los límites marcados y sabés que caer en ciertas cosas es caer en el amateurismo, es caer en faltarle el respeto al lector, porque el lector al final, para mí, lo es todo, o sea, es como el gran Dios que dicta qué hacemos y qué no, y me parece que le termina faltando el respeto. A mí me pasó con el primer cuento de Diferentes Tonos Rojos, que se llama El flautista a medianoche, que es un cuento muy específico sobre algo que a mí me daba mucho miedo. Es un cuento que tardé 3 años en escribirlo, porque realmente me daba mucho que escribirlo. Y cuando me empezaron a caer las críticas de la gente, qué sé yo, todos me decían, incluso, no sé, de amigos, gente que no conocía, lectores del libro anterior, mi vieja, ¿viste? Todos tenían una idea muy distinta de qué era lo que acechaba el personaje. Y ninguno era la idea de lo que a mí y yo no lo había preparado así. Yo el cuento lo preparé diciendo, bueno, es muy obvio que se van a dar cuenta que es esta criatura en particular que lo está persiguiendo al personaje, que lo está acechando, que lo está volviendo loco. Y después venía mi vieja y me decía, es una suerte, ¿no? ¿Qué suerte? Le digo, no, es una, mi vieja es súper maestra rey, toda re espiritual. No, bueno, me dice, como una entidad. Puede ser, ¿viste? Y ahí me empezó a pasar él, puede ser, no decirle sí o no, porque es como una canción de Los Redondos, o sea, está en el aire y vos la interpretás como se te canta. Y me parece que eso está bueno también, no tener el dominio del significado. Sí, sí. De hecho, hay ciertas películas, sobre todo de suspenso, qué sé yo, que a mí se me ocurren, en las cuales yo siempre pasa esa cuestión no sé, me acuerdo, por esto que dijiste, de no mostrar o no explicitar a veces en géneros como en el terror o el suspenso puede ayudar mucho más a la obra que mostrar efectivamente lo que está pasando. Eh, Me acordaba de una película muy específica que era Señales, que yo cuando la vi me pareció una película fantástica. De hecho, lo vi a ver hace poco y volví a comprobar lo que me parecía que es una película fantástica hasta el 75% de la película. ¿Por qué? Porque no te muestra, en ese caso es un alien, son los aliens que vienen a invadirnos, pero no te los muestran específicamente hasta lo último. Y eso hace que gane muchísimo en suspenso y en
y el miedo, porque básicamente a uno le tiene miedo a lo que no ve, a lo que no puede ver y a lo que persigue, pero está ahí. Y creo que muchas veces esa, como saber cuándo ocultar una información clave y confiar en que eso va a estar de alguna forma presente en el relato puede ser clave. Y eso, por ejemplo, lo ves mucho en el cine indie de terror o en el cine más indie, me refiero a independiente en cuanto a presupuesto, ¿no? Hay productoras, qué sé yo, por ejemplo, A24, que no es el canal de noticias, eh, que también es un horror, Sí, también es de terror. que también es de terror, pero A24 y algunas productoras, tipo, no sé, se me ocurre Magnet, Spectrevisión, que tienen películas muy particulares donde los significados, ¿viste? Están como medios eh, nebulosos, como que no se entiende muy bien, y que también tiene que ver con esto, con no tener por ejemplo, no tengo la plata para mostrarte una invasión extraterrestre a gran escala. ¿Y para qué mostrarla, no? Si está Día de la Independencia ya, y Claro, ya sí, está. sí. Por ejemplo, Señales, que decías vos, hace muy bien eso. Y empieza a palidecer cuando empieza a mostrar de más. Sí. Muestra en un momento, que es el video, es en Brasil, Esa es donde la mejor aparece, escena, que es como el zoom, esa. claro. Y después ya cuando los tenés cara a cara y tenés casi Sí. como un contacto humano con esta cosa que genera terror, me parece como que ahí siempre la cámara, y digo la cámara en cuanto a cuando uno escribe, ¿no? Tiene que estar como media temblorosa, como no mostrarte las cosas tan definidas. A menos que sea el propósito, ¿no? Humanizar a lo que está del otro lado, generar terror hasta cierto punto y en ese punto mostrarte qué era realmente lo que te estaba generando terror. Capaz que lo que te genera terror no termina siendo el monstruo, sino lo que lo rodea. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. De hecho, se me ocurre ahora, ya yéndome un poco más por las ramas, eh, pero me acordaba por ejemplo, también de series como Lost o como le pasó a Game of Thrones ahora, que fueron series de generar mucha intriga y mucho misterio y mucha... Pero cuando se explicitó la respuesta fue cuando básicamente perdieron todo su encanto, digamos, ¿no? Como que hay algo ahí de que es... Incluso cuando uno crea mucha expectativa respecto de algo, cuando lo va a contestar nunca va a ser suficiente, porque es como si vos de repente contestases qué era ese monstruo del cuento y la Totalmente. 90% de la gente se imagina otra cosa. Sí, es un recurso que genera que el misterio, o sea, Lovecraft hizo todo un género con eso, con el miedo a lo desconocido, con lo que no sabemos entender, con lo que mientras menos lo expliquemos mejor, porque eso es, por ejemplo, donde fallan todas las adaptaciones de la obra de Lovecraft. Lovecraft te llena, porque encima tenía una bolsa llena de adjetivos, te llena de adjetivos algo que no lo podés llegar a definir, por más que esté hiperdefinido, y que en tu mente es una cosa y después cuando lo quieren adaptar, Y sí, viste, esa imagen es la imagen del creador, es la imagen del que hizo los efectos especiales, y no termina siendo lo que a vos en la obra de Lovecraft te termina volviendo loco. Eh, y me pasa, por ejemplo, que ese uso excesivo a veces de la fuerza que tiene el misterio, se nota mucho cuando no lo usan, eh, y queda bien sin, por ejemplo, me pasa, yo ahora estoy viendo The Wire. The Wire es un policial, 2000. Dicen que es la mejor serie de todos los tiempos. he Yo podría escuchado, sí. afirmar que sí. Yo podría afirmar que sí. Eh, y tiene un nivel de mostrarte un personaje yendo muy posiblemente hacia su muerte al final de un capítulo, y en el próximo capítulo está muerto. Y nunca te mostraron cómo se murió. Y está bien. O sea, es un nivel de, no te digo de desprecio por el espectador, pero sí de desprecio por cierta teatralidad. Es una serie que dice, bueno, yo te voy a mostrar el lado más crudo de la realidad, y te la vas a tener que fumar así como yo te la muestro. Porque la realidad es esto. Y vos decís, sí, es esto la realidad. Y comprás desde el principio, porque está muy bien escrita, porque te muestran la máquina burocrática de una forma que no puedes parar de verlo aparte, porque no tiene cliffhanger la serie, tiene muy poco, pero no puedes parar de verlo, porque está muy bien escrita. Entonces, el misterio pasa a un costado. Lo que entra es saber escribir. Saber escribir personajes, saber escribir situaciones, saber mostrar.
cómo funcionan todas esas estructuras, tanto la estructura de las fuerzas de seguridad, tanto la estructura formada de las mafias, y cómo son dos sistemas que todo el tiempo están tratando de cagar entre sí, pero que funcionan sin estar demonizados, porque tenés milico laburando como normal, tenés milicos haciendo cualquiera, tenés mafiosos que dicen, ¿y por qué tenemos que matarnos entre nosotros? Si nosotros nada más estamos tratando de hacer guita. ¿Viste? Sacan todo el tema del cliché y te terminan mostrando a gente haciendo guita. Fin, no hay mucha vuelta más, porque la mayoría de los milicos se mete a laburar por eso, la mayoría de los mafiosos se mete a hacer tranza por eso. Entonces el misterio como que pasa a un costado. Y tenés que saber escribir muy bien para no usar tanto el misterio. Es como que te despojás de una fuerza que, por más mal que hagas las cosas, siempre tiene atractivo, siempre tiene atractivo. Y es lo que pasaba con Lost. O sea, tenías una serie que no te decía, y mira, es una isla tropical y hay un oso polar. Oh, ¿por qué será el oso polar? Y cuando te explicaron por qué estaba el oso polar, era una cagada la explicación. Entonces todo lo que habían construido se caía a la mierda. Sí, 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 totalmente. De hecho, yo siempre digo que haber estado en la redacción de las primeras 3 temporadas de Lost debe haber sido re divertido. Porque era tirar cosas, después vemos cómo las explicamos, pero tiremos esto que está buenísimo, imagínate que pase esto, y listo. O sea, alentaba mucho la imaginación. Pasa que, claro, cuando uno cierra esas respuestas, ahí es digamos, cuando uno explicita siempre, para mí en ficción, cuando uno larga ahí una cosa muy explícita y explica, es cuando se pierde lo que nosotros le llamamos la significatividad, que es esa capacidad de generar algo más. A mí, por ejemplo, hay un ejemplo, no me acuerdo bien, ahora no me acuerdo bien cuál es el elemento de una de las películas de Lynch, pero le preguntan a Lynch todo el tiempo, por ejemplo, algo como lo que pasa en Pulp Fiction, que había dentro del maletín. Y Lynch no lo responde y hace, por ejemplo, no me acuerdo qué película fue de Lynch, pero hace como 30 años que se estrenó, no era Eraser, realmente no me acuerdo, y él no lo responde. Y me parece perfecto, o sea, de vuelta, es como explicar una letra de los redondos, que para mí puede significar una cosa, para vos otra, y ahí me parece que está la belleza a veces de la narrativa, que es dejar que parece un acto de pereza también de parte del autor, pero me parece como que la imagen se termina completando más cuando la termina de completar el lector. Totalmente. Que también es algo que me pasa mucho con Lynch. Me parece que tiene un nivel de respeto al espectador que hace que diga, vos sos totalmente capaz de terminar este cuadro. O sea, yo pinté la mitad, o pinté un 75%. Terminalo vos, que sabés, que podés, aunque no lo sepas. Y me pasa eso, veo Twin Peaks, es mi serie favorita de todos los tiempos, la mejor serie del mundo, y me pasa eso, o sea, no quiero que me expliquen todo, quiero que termine la tercera temporada como el orto, yo quedarme enloquecido porque sé que nunca la va a terminar de ver. Pero en mi mente termino completando todas esas partes que quedaron borrosas del cuadro. Sí, sí, totalmente. También, bueno, otra cosa que yo bueno, con los chiques he notado muchas veces, y es medio una reflexión que me apareció ahora, eh, que también hay una cuestión de confianza en lo que uno escribe. Eh, yo a veces, porque a veces veo, he corregido relatos en los cuales, y a mí también mismo me pasa, no es algo solamente de los chiques, que, por ejemplo, la otra vez veía un trabajo que era un diálogo en el cual cada aclaración explicaba cómo se sentía el personaje, pero el diálogo ya de por sí lo daba cuenta. Si estaba enojado, uno se daba cuenta por lo que decía el personaje y demás. Y hay una cuestión ahí, yo creo, y en las descripciones también, de confiar en que uno está transmitiendo lo que quiere transmitir, ¿no? Y creo que muchas veces lo que más falta es eso, confianza en que sí, que el lector más o menos va a entender que nuestro personaje está triste. No hace falta decir, hola, nuestro personaje está triste, porque capaz que eso no genera lo que necesita el lector para sentir empatía por ese personaje, por esa tristeza. Sí, 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 totalmente. A mí me parece que, o sea, que como autor vas a tener, yo que mayormente mis lectores vienen de, o sea, los contactos, por eso no a dealer. Llego a ellos a través de las redes o
a través de los textos que yo puedo escribir en Twitter o en Instagram, y ahí termino enlazando como para que compren el libro o alguno de los libros. Me pasa que nunca sabes quién va a leer tu obra y nunca sabes por dónde le va a pegar. Y me parece que esa cosa de no definir tanto todo se termina completando ahí en esa variedad de lectores que tenés. Pero conseguir esa seguridad no es para nada fácil, me parece que es una de las cosas más, creo que es más difícil tener seguridad en lo que escribís que escribir bien, o sea, que tener una cosa que vos digas, bueno, esto está muy bien definido, y que bueno, nada, nos atraviesa por historias personales, por una sobrecarga de lectura académica, por ejemplo, cosa que yo soy recontra académico en mi formación, o sea, casi no tengo formación. Eh, y voy absorbiendo más o menos, yo soy medio pulpo a la hora de leer, ¿viste? Agarro cualquier cosa y un día me leí, no sé, un libro de Pamuk y al otro día me leí el libro de Oyola y después releí una novela de Stephen King. Eh, y me parece que todo eso como que te termina dando seguridad más que nada, y que es algo que es como una especie de mis dogmas personales, eh, darte cuenta que hay lugar en el mundo para cualquier tipo de escritura buena o mala, no importa. O sea, lo importante es que esté en el mundo de la escritura. Yo soy medio manija eh, de esto, ¿viste? De la idea de que todo el mundo puede escribir. Capaz después en la práctica no todo el mundo puede escribir, pero por lo menos tirarte, ¿viste? Tirarte al agua. Y te termina dando seguridad de eso. La exposición de tu obra con el lector. Parece una boludez lo que digo, pero me parece que es recontra transformador. O sea, yo escribí durante un montón de tiempo en mi vida, pero nunca lo publicaba. Y cuando recién lo publiqué, cuando recién una persona me dio el visto bueno, y ahí comencé yo con toda mi idea de que el lector es lo más grande que hay, eh, es lo que me terminó definiendo. ¿Viste? Una persona leyendo y diciendo, che, está bueno, listo. Ya con eso ahí es como que dije, es por acá, este es mi camino, ¿no? Puedo hacer un montón de cosas, puedo trabajar de esto, estar en pareja con esta persona, puedo, no sé, que nazca un sobrino, que no, viste, tu vida puede cambiar todo el tiempo por un montón de cosas, pero el camino ya está delineado, o sea, es la escritura, fin. Eso me pasó hablando hace poco con nuestro amigo Robert Moore. Me decía, a vos te pasó algo que no es fácil, tienes que darte cuenta que es por ahí. Y no es fácil, realmente. No. Y te puede ir bien, te puede ir mal. Yo tengo que agradecer porque me va bien en una escala totalmente independiente, pero saber que tenés lectores es re fuerte. Es como saber que tenés amigos, ¿viste? Que tenés siempre alguien, un hombro en el que llorar o contra el que apoyar. Eh, y eso se logra haciendo, nada más, y mostrando. A mí me da mucho miedo la idea del escritor que no muestra, que lo tiene todo guardado en un cajón. Me acuerdo siempre un caso de un pibe con el que vivía discutiendo en Twitter porque era como que él era Faulkner, pero no lo mostraba. Y no sé si sos Faulkner, ¿viste? Si lo mostrás. Que Faulkner también es Faulkner porque lo mostró, porque lo exhibió y lo puso en el fuego, ¿viste? Como para que se termine de cocinar, que es el lector, ese fuego. Pero me parece que eso, la seguridad te la termina dando la batalla, poner la carne en el asador. Y sí, 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 totalmente. Este, sí, no es fácil darse cuenta, pero está bueno. Y otra cosa que incluso también hablando con Robert Moore es un escritor que es amigo nuestro, eh, que hay otra cosa que para mí es muy interesante de la escritura, que a diferencia de muchas otras actividades, es algo que vas a hacer toda tu vida y toda tu vida vas a estar siempre. Hay algo que decía Borges, que era que el escritor siempre está tratando de escribir una obra que nunca llega, ¿no? Siempre estás como escalando una montaña que es interminable, pero es como un poco convivir con entre la ansiedad que eso genera y la paz que genera el hecho de que, bueno, que vas a poder hacerlo de acá mientras tengas capacidad de escribir, vas a poder hacerlo, digamos.
Sí, que siempre tu mejor libro va a ser el próximo. También. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, y es algo con lo que tenés que vivir. O sea, la escritura es tu pareja, es tu hijo, es tu hermano, ¿viste? Tenés que vivir con eso. Y si lo podés ver así, y yo digo esto y no es que ahora termino la charla y me voy a sentar a escribirlo, más probablemente me siente a dormir un rato. Eh, Acostate por lo menos. pero es como que está siempre, ¿viste? Y te interpela siempre y después te termina definiendo, o sea, ya, ¿viste? Es muy flashero cuando vos ya sos el escritor en la mesa familiar. Vos podés ser el escritor en un montón de lados, pero cuando llegás, ¿viste? A ser profeta en tu tierra, como que te empiezas a preguntar, que siempre viene por acá. Che, ¿cuántas platas hiciste vos con el último libro? No suele ser lo que ganaste ni en pedo en un sueldo en un año vos, pero bueno, ¿viste? Le terminás contando a tu hermanastro. Eh, pero es como que ya cuando lo empezás a notar ahí en el terreno familiar, donde vos ya, ¿viste? Tenés una imagen, tenés un papel en la estructura, decís, ah, bueno, sí, tal vez sea por acá. Igual ya eso te lo habías dado cuenta cuando recién arrancaste a escribir, pero eh, es definitorio, es lindo, encontrar esa seguridad, es una experiencia, no sé, es como tomar ayahuasca, ¿entendés? Es algo chamánico, es algo mágico, y que es recomendable. Si realmente vos tenés ganas de escribir y tenés ganas de expresarte y de expresarte a través del contacto con el lector, me parece que es algo que siempre lo tenés que intentar. Eh, y con respecto justamente a esto, ¿no? A tu construcción ahora como escritor independiente, autogestivo, digamos, ¿cómo fue que fuiste llegando a eso y qué hay ahí, digamos? Si tuvieses que decirle a alguien que está dudando o no entre ser un escritor independiente, ¿qué sentís que hay en ese lugar? Eh, Principalmente va a sonar medio ñoño lo que digo, pero es una aventura, la escritura independiente. Eh, a mí me funciona la escritura porque tengo dos partes muy definidas de mi oficio como escritor. Una es escribir, wow, y la otra es venderlo. O sea, yo una vez que termino de escribirlo, digo, bueno, ya está, por ejemplo, tengo el libro terminado, y esto pasa de ser una obra poética, que para mí fue poético mientras lo estaba escribiendo, a ser un producto. Es medio fuerte igual escucharlo, porque no me pasa de hablar mucho con escritores y que me hablen del producto que hacen. Eh, Me ha pasado mucho viendo también, conociendo, porque yo venía de otro palo, yo escribía guiones de historieta, o sea, no sabía casi lo que era la prosa, tampoco era un gran lector cuando arranqué a escribir, después me volví un poco un lector más voraz. Notaba que hay como cierta idea de estatus de ser escritor, ¿no? Eh, los dos lo sabemos que hay un montón de gente que va a una editorial a publicar su libro porque está bien, porque queda bien, porque quieren tener su libro en una biblioteca. Y yo, mientras menos libros míos tenga en mi casa, mejor, pues significa que los vendí. Y que no solamente con esa plata me terminé comprando la PlayStation 5, ¿no? Es que con esa... Ahí están los que se puede ganar. Una PlayStation 5. eh, digo que con esa plata significa que alguien creyó en vos y está pagando, no sé, guita con la que se puede comprar, tampoco, bueno, uno se puede comprar muchas cosas ahora. Eh, pero en vez de comprar, no sé, un kilo de milanesa, te compra un libro. O sea, se priva del sustento de una semana, ¿no? Y eso también te genera seguridad. La literatura independiente, o por lo menos mi forma de manejar mi kiosquito, si se quiere decir, eh, es muy directa. O sea, yo escribo los libros, también los libros después pasan por un proceso que no me corresponde, que tiene que ver con el tema de los legales y bueno, la edición también y qué sé yo. Bueno, que eso sí me termina correspondiendo y por lo que termino puteando, pero
Después el contacto con, o sea, yo vendo los libros porque alguien me escribe en Instagram y me dice, che, quiero comprar tu libro. Y le mando el libro por correo y se lo dedico, y como que hay una cosa muy humana que por ahora la puedo seguir haciendo, que cada vez obviamente es más tediosa porque terminás de a poquito, por una cuestión del boca a boca, terminás teniendo cada vez más lectores. Eh, pero me parece que la literatura independiente tiene esa cosa de directa y que es también consecuente con la forma en la que vivimos hace unos años, que vos tenés la capacidad de escribirle un tuit a Mariana Enríquez y decirle, che, me encantó tu libro, y que lo lea, ¿viste? No, ya no hay esas murallas inescrutables de la no virtualidad. Ahora, gracias a la virtualidad, y bueno, después también la virtualidad tiene todas sus cosas horribles, pero, no sé, experto. Pero gracias a la virtualidad podés llegar un montón no solamente al lector, sino que el lector puede llegar a vos y hablarte y contarte qué le pasó, que te terminan pasando un montón de cosas simpáticas y graciosas, pues ponés tu libro en Goodreads, que es esta red social de libros, un Facebook de libros. No, Facebook, decir que es como el Facebook de algo ya quedó totalmente distinto. No Es como un sé. Instagram de libros. Eh, y ahí, no sé, viste, te puntúan el libro. Yo ayer justo di una charla con unos chicos de una escuela técnica, hablando también de literatura, y les decía que yo me acuerdo el nombre y el apellido de la única persona que me puso 2 estrellas en un libro. O sea, que tiene Ah, sí. entre 1 y 5, y no tenía ni una ni dos, y una persona me puso 2, y Camila Camaño, yo siempre me voy a acordar de tu nombre, ¿no? Es como, pero son esas cosas que te terminan también dando la literatura independiente y el contacto casi cara a cara con el lector, y después cuando los ves cara a cara, cosa que ahora ya es como una locura. Pero yo cuando publiqué Diferentes Tonos Rojos, que fue en marzo, una semana antes del aislamiento, eh, conocí 2 o 3 lectores que no los conocía por cara, y todavía, viste, te sigue pasando que es una cosa re flashera, eh, es hasta intoxicante, ¿viste? Es como un veneno a veces, pero que te termina también asegurando que siempre, siempre, siempre todo termina en el mismo lugar, de decir, sí, es por acá, está bien esta seguridad que me da de la que hablábamos. Pero me parece que me recontra fui por las ramas Está de lo que perfecto, estaba. está perfecto. Bueno, yo quería ahora abrir un poco a los chicos que tenían sus preguntas armadas. No sé si alguno se anime o a preguntarla, o abrir el micrófono y preguntarla, sino escribirla para Facundo. Hola, buen día. Hola. Mi nombre es Daniela y quería preguntarte si cuando vos escribís a veces los cuentos ya tenés desde el momento que empezaste a escribir el final, o te pasa que mientras lo estás escribiendo se va dando. Eh, Me parece que muchas veces el final como que es lo más importante, pero me parece que lo que siempre tenés que tener la idea, precisamente, lo que siempre tenés que tener en cuenta, y que es el motor de todo, es la idea. O sea, lo que vos querés provocar en el lector, o lo que vos necesitas expresar o sacarte del pecho, es una idea, es un núcleo de, de la ficción que vos estás haciendo. Los cuentos son como un artefacto medio extraño y muy puntual. Hay muchas cosas que vos no podés hacer funcionar en otro formato que no sea en el cuento. Pero me parece que vos más que nada tenés que tener en cuenta a la hora de escribir un cuento, tenés que tener en cuenta esa cosa de saber definir bien a dónde querés llegar vos. Y no muchas veces es el desenlace. El desenlace aparece a veces, lo tenés muy definido, o a veces ni siquiera es importante. Pero sí me parece que tenés que tener siempre en claro qué es lo que vos querés provocar. Eh, que básicamente, o sea, me parece que termina siendo en toda la ficción que vos escribas, lo más importante, más allá
de la trama o de la idea o de todo es la sensación que vos querés provocarle al lector. Gracias. Y una más, en la construcción del personaje, ¿en qué te guías para construir los personajes? En que suenen como personas normales o que suenen como personas reales, en que se note la imperfección. O sea, a mí no me gusta hacer modelo de conducta a la hora de hacer un personaje. Me gusta escribir personajes que sean falibles, incluso los héroes de la historia, ¿viste? Siempre me gusta que tengan algo real y con lo que vos te puedas identificar. Me parece que más que nada es eso, esa es la teca, no me sale la otra palabra. Encontrar el punto de identificación que puedas tener vos, pues si lo puedes tener vos, lo va a tener el lector. ¿Un libro que recomiendes? Que vos decís no te puede faltar en tu biblioteca. La carretera de Cormac McCarthy, o cualquier cosa de Cormac McCarthy. Gracias. De nada. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Hola, buen día. Sí, Hola, ¿cómo andás? hola Facundo, buen día. Tengo unas consultas que hacerte con respecto a los personajes. El proceso de nombrar un personaje, es algo que se te ocurre y lo haces así como, o sea, no tiene relevancia, o a lo mejor, a veces has tenido o has nombrado personajes basados en algo específico. He escrito personajes basados en algo específico y esa gente me ha dejado de hablar. Es muchas veces, a mí me parece que hay algo que nunca se tiene que perder de la escritura, que es lo lúdico, ¿no? Jugar con eso. O sea, voy a hacer un personaje que sea hiper popular, que sea súper canchero, y le voy a poner el nombre de viejo fosilizado. O un personaje se va a llamar como yo quiero que se llame un protagonista, porque nunca había un protagonista que se llame Natividad, por ejemplo. No sé. Me parece que es un juego, a veces es un homenaje, hay muchos personajes siempre que se van a llamar como amigo de uno, pero es más que nada, si tengo una definición de por qué los personajes se llaman así, es por un juego. O sea, siempre tenés que estar jugando con cosas que querés ver, o con cosas que te llaman la atención o que te emocionan, que tendría que estar después en la obra. Había una pregunta ahí que se me pasó. Gracias, José, por tu pregunta. Sí, ahí hay otra pregunta que es, mi nombre es Sumi, quería saber por qué siempre en todos los futuros alternativos sacar de en medio a los hijos, o solo fue un recurso para traer nuevamente a Walter a la realidad. Porque sacar de medio a los hijos, claro, porque los hijos sí terminan. No, me parece que todas las realidades alternativas en las que termina cayendo Walter muestran lo abrumador y lo inexorable que es tratar de implantar proyectos en la vida de alguien que no los quiere recibir. O sea, me pasó algo muy parecido, me pasó algo muy raro, que fue que en ese momento en el que yo estaba escribiendo al personaje de Walter, me sentía como una persona súper desestructurada y súper moderna y unos meses después era Walter, o sea, yo era Walter, y fue terrible darme cuenta de eso. Y lo que me pasó fue eso, cuando lo escribí, que necesitaba algo que evidentemente el personaje lo era como su summum en la vida era formar una familia. Y el summum en la vida de su pareja era realizarse como persona, más allá de engendrar, ¿no? De irse de vacaciones a Brasil. Pasaba por otro lado la búsqueda personal de esa persona. Y para la redundancia. Y me parecía eso, como que el lugar donde había que cortar para que le duela a Walter eran los hijos. Era ahí. La mira tenía que estar siempre ahí.
¿Alguna otra pregunta? Gracias a vos. ¿Alguna recomendación a la hora de escribir un cuento? Básicamente lo que había dicho antes, o sea, tener bien en claro la idea que vos quieras representar y a dónde querés llegar con el, con el lector, a dónde lo querés afectar. Hay un montón de razones por las que vos escribís un cuento, pero me parece que una de las más importantes es eso, tratar de buscar un cambio físico, te diría, en el lector. O sea, cuando vos haces llorar a un lector es una medalla que no te la saca nadie. Es un cambio físico a través de algo que no existe, o como decía, creo que García Márquez, como que no tiene mucho propósito la escritura, es medio, como que no se entiende por qué existe y por qué nos afecta como nos afecta. Pero me parece que buscar un cambio físico en un lector es una gran plataforma de inicio a la hora de escribir. Gracias. Bien, ahí hay otra pregunta que es, antes hablaste de Quima y Blanco. Antes hablaste de que te gusta hablar de las relaciones tóxicas, ¿por qué? Y en el caso de las primeras trompetas, ¿qué quisiste transmitir? Porque me parece que es algo que nos atraviesa a todos y que incluso personalmente te termina atravesando. Vos a la hora de escribir muchas veces querés entenderte a vos mismo y por qué haces tal cosa. Yo no tanto en la escritura de cuentos, pero sí más en la novela o en otros tipos de escritura que hago, más que nada el tipo de escritura que no sé cómo se llama, pero es una especie de pseudo poesía que muchos hacemos en cuentas tipo de Instagram o en Twitter o cuentas de Facebook, donde pones frases y pensamientos y bla, bla, bla. Soy bastante autorreferencial. Pero en la novela como que me gusta explorar lugares que, en el cuento, perdón, eh, que muchas veces me identifican y muchas veces no. Que después capaz que te terminan identificando, pero no a la hora de escribir la ficción. Eh, todos tenemos todos en nuestro, como una realidad muy incómoda que es creer que todos somos los buenos de la película, y me gusta la idea de poder mostrar nuestras falencias propias y ajenas en la ficción y a través de, como decíamos antes, de un género tan maleable como es el terror. Eh, o sea, creo que el terror es como un lugar re interesante para contar todas esas cosas. Y es algo que realmente me motiva. O sea, hablar de nuestra forma de relacionarnos, sacándonos del lugar de héroes de nuestra propia historia o de nuestra propia vida. Ahí. Hola, buen día. Hola, buen día. Quería preguntar, a mí me re sirve a la hora de leer que al menos se me defina, no sé, en vez de decir que en el cielo había tormenta, que me digas cómo se siente el personaje a la hora de que se está formando eso, ¿no? Y vos empezás el cuento definiendo el pasto y Sí. diciendo que finalmente que es el pasto de tu casa. A la hora de definir esas cosas, vos las relacionás con cómo te sentís vos, por ejemplo, en el patio de tu casa, o con algo que hayas visto o leído, te guías más por lo que querés transmitir al lector. Nunca tuve patio. Nunca tuve. Me hubiera encantado tener patio. Quisiera en este momento tener patio, pero no tengo. Pero sí, es que me parece que al lugar donde vos, o sea, vos tratás de buscar cierta cosa robusta en las definiciones. A mí, por ejemplo, justo ahora estamos hablando del pasto del cuento, pero a mí me cuesta mucho sentarme a describir lugares, por ejemplo. Una vez alguien me dijo, no sos bueno describiendo lugares. Y dije, puede ser, posiblemente sea cierto. Lo que sí me gusta describir son emociones. Que como decía antes Fran, es como se habla de un arma de doble filo, porque vos eso lo podés contar a través de un diálogo y tiene mucha más fuerza que si lo contás en una descripción. A mí me pasa a veces estar escribiendo y decir, che, hazte páginas en un diálogo, debería, ¿no?
Y ahí capaz que también caes en un momento de fricción. Pero me parece que básicamente, yendo a la respuesta, tiene que ver con esto de lo que te defina a vos el personaje, lo que te haga sentir a vos que ese personaje es real o que esa historia es real, y que termine afectando al lector de forma visceral. Me parece que ahí es donde tenés que buscar en la lectura. Siempre tratar de afectar al lector, para bien o para mal. De una, pienso igual. Y tengo otra pregunta, no sé si alguien quiere preguntar o puedo seguir. Pregunte. No, que hace poco, en realidad se dijo hace bastante, pero yo leí hace poco que un trabajo que hice, que grandes editoriales como que declararon que los cuentos no venden. Yo no pienso así, pero no sé qué opinión tenés vos que nada, que escribís. Creo que es real, o sea, los cuentos no venden, es real. Por eso no quita que vos los quieras escribir. No, obvio, pero nada, yo... Es que nadie se mete a escribir por la plata, o sea, está re bueno. Está re bueno hacer plata. O sea, es muy necesario hacer plata con la escritura porque te termina dando la pauta a vos de lo que estás haciendo es real. Porque vivimos en una sociedad capitalista y ver el billete, ver que un libro tuyo se convierte en billete que vas a usar para pagar la luz, me parece que te termina definiendo un montón. Pero vos te metés por otra cosa en la escritura. Lamentablemente es cierto, el cuento es un artefacto raro, es una forma rara de llegar a cierto autor, a menos que sea un autor consagrado, porque decir, bueno, voy a leer un cuento de Cortázar, más o menos sabés a dónde voy a salir. Pero después pasa con muchos autores de novela que vos sabés a dónde vas a llegar con una novela de, no sé, de cualquier autor, y que a la hora de escribir cuentos es un tema totalmente distinto. Por eso me parece que, igual de todas formas, las grandes editoriales terminan editando el libro del Rubio. Entonces, qué bueno. ya está perdida. Sí, Bueno, muchas gracias. Hay algo extraño de eso también, que es que hay dos cosas que me parecen muy extrañas. Me gustó mucho esa pregunta porque, primero que Cortázar y Borges, por ejemplo, si son los escritores, digamos, creo más consagrados del país, son cuentistas, porque en Argentina, por lo menos en los 60, 70, justamente era al contrario, digamos, no vendía hacer novelas, vendía hacer libros de cuentos. Y es extraño que ahora que como que la gente es más de lo instantáneo, prefiera la novela, que es un proceso largo, que el cuento. Creo que ahí hay algo medio extraño de... Sí, algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, es bastante fascinante eso, sí. Sí, como en la novela fuese medio un escape a la instantaneidad, ¿no? Como, bueno, sí, me voy a tomar el tiempo de hacer algo constante durante un tiempo prolongado, digamos. Voy a bajar la ansiedad. Como la serie, pasa lo mismo que ahí. Es rarísimo. Sí. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien. Facundo, te quería preguntar, ¿en qué momento del día te es más fácil escribir o inspirarte? ¿La mañana, la tarde? O sea, ¿en qué momento decís, me siento y escribo algo y es productivo este rato en el que me siento a escribir? Cuando tengas ganas. Porque mira, te cuento, yo tengo una forma bastante rara de escribir. O sea, yo escribo a mano. O sea, voy a todos lados con un cuadernito y ahí, por ejemplo, la novela que estoy escribiendo ahora la escribo a mano. O sea, todo lo escribí siempre a mano. ¿Por qué? Porque yo escribo la mayor parte del tiempo en mi trabajo. Yo trabajo además de escritor, trabajo en comercio y lo bueno es que trabajo con lectores míos, entonces como que me dejan escribir. Y en los momentos en los que no estoy atendiendo a nadie, o estoy leyendo o estoy escribiendo. Entonces medio que escribo en cualquier momento, no tengo un momento de inspiración. Dicen los que saben, Stephen King por ejemplo, que el momento para escribir es la mañana. Es el momento en el que estás más abierto a ideas y a... No sé cómo le funciona la mañana a él, pues yo la verdad que a la mañana soy un hombre. Me maquillé para estar hoy delante de ustedes, pero
creo que es el momento en el que vos necesitas inspiración. Para mí igual hay algo en esto que hablábamos antes de que medio que es un robot, Stephen King, que está bueno hacerte la hora de escribir. Decir, bueno, voy a escribir de tal hora a tal hora, voy a escribir en este momento, voy a posponer algo que tengo para sentarme a escribir. Eso me parece que te da disciplina y que después también te da esta seguridad de la que estuvimos hablando en la mañana, para, para, para sentirte que lo que estás haciendo tiene un propósito. Dedicarle un tiempo en el día importante, o sea, o no, pero por lo menos dedicarle un tiempito todos los días a la escritura me parece que es súper necesario. Para volverlo algo real, para volverlo algo que se termine materializando después en un libro, en un video o en lo que sea. Esa satisfacción que te da es algo... Me ha pasado, por ejemplo, volver muy borracho de una fiesta con una idea en la cabeza y sentarme en un estado calamitoso a escribirla y después irme a dormir con una satisfacción más allá de la borrachera, de la fiesta y de lo que sea, de que había en ese estado de destrucción total, me había sentado a escribir algo que era mucho más elevado que en mi estado calamitoso. Buenísimo. Y otra pregunta. Vos hablabas de que te inspirás en los sueños, pero ¿en qué más te inspiras para escribir? No, en los sueños cuando aparecen, ¿viste que también? Sí. Pero me inspiro más que nada en cosas que yo quiero ver escritas. O sea, mi primera novela existe porque era una novela que yo quería leer, que quería ver materializada. Porque, no sé, tenía como ciertos gustos que quería ver en una novela, ciertas formas de pensar que quería ver en una novela. Pero básicamente me inspiro en cosas obviamente que me pasan a mí, porque no me acuerdo si fue Whitman o si fue alguno de los poetas beats de Barrows o Kerouac, no me acuerdo cuál de todo esto lo dijeron, pero ¿de quién voy a escribir si no conozco a nadie mejor que a mí mismo? ¿No? Es como, terminás escribiendo un poco sobre vos. Lo que pasa es que vos te tenés que usar como un filtro para contar historia para los demás, porque la verdad que la biografía no autorizada de Facundo del Agua no le importa a nadie, ni a mí, yo no la leería. Pero tenés que como que saber matizar lo vivido a través de los filtros de la ficción, para después contarlo. Pero usualmente a mí lo que me pasa es más que nada un capricho de, yo quiero ver esto en un formato de novela o de cuento. Tengo esta historia, tengo esta ambientación, tengo estos personajes que necesito ver materializados en algún lado. Más que nada me parece que son caprichos. Pero bueno, que son caprichos que después se terminan volviendo más de los caprichos. Buenísimo. Y la última, cuando de leer llega el momento de la relectura, de la edición, ¿qué tenés en cuenta, digamos, para lograr ese producto que vos decís, ya lo terminé? Al editor. Eso es lo más importante, el editor. El editor lee las cosas con una distancia superior a la que vos podés leerlo después de dejar pasar un tiempo. Cuando se empieza a enfriar ese cuento y se vuelve realmente un cuento y no un pedazo tuyo que está ahí viendo en qué evoluciona o involuciona, es donde entra la tarea del editor, que al principio es lo que te va a forjar el temple a la hora de escribir, es el choque con el editor y no matarlo. No matar al editor es un gran consejo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Facundo. A vos, Fernando. Bueno, yo quería... Una cosa que quería destacar que vos dijiste y que me parece importante porque creo que es algo que uno va aprendiendo con la edad. No quiero sacar a relucir cuántos años tenemos, pero es como algo que todas las canas de esta cuarentena. Que va pasando con el tiempo, que es darte cuenta de la cuestión de la disciplina. Que es como algo que cuando sos joven un poco, por lo menos a mí me pasaba que me costaba mucho darme cuenta de que, claro, si yo quería dedicarme a esto, tenía que darle un espacio como si fuese, digamos, que hay algo de la escritura que no es
está bien, hay una cuestión que es inspiración, pero como vos decís, hay otra cosa que es ponerse a hacerlo, y que para mejorar, como en cualquier otra actividad, tenés que hacerlo todos los días, digamos, tenés que practicar y tenés que arriesgarte también a equivocarte, ¿no? Aunque sea Sí, difícil darte cuenta que es una equivocación en escritura, pero hay veces que te das cuenta, digamos. A mí, no sé vos, pero a mí me ha pasado de escribir relatos que después digo, esto no está funcionando. Eh, totalmente. Sí, 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 eso es, o sea, es tan importante, son tan importantes las horas culo que uno tiene a la hora de escribir como el a veces darte cuenta que esas horas culo no sirvieron. No sirvieron para eso, yo creo que terminan sirviendo para otra cosa, ¿no? Porque el error también siempre es una escuela, pero sí, sí, la disciplina para mí es vital y está en todos lados. Yo a veces tengo días en los que escribo una oración y y no es bloqueo de escritor, porque yo no creo en el bloqueo creativo, no sé cómo explicarlo, no es eso, no es bloqueo, no es que no sabes cómo escribir. Muchas veces no tenés ganas, o sea, sabés lo que tenés que escribir y no tenés ganas. Y está bien también. Eh, Porque si no, viste, caes sí en un proceso robótico, pero de robot choto, viste, no. Sos un robot que no va a quedar en la historia, no sos Terminator. O cortocircuito, si vamos a buscar algo más amable y algo ya que denota la edad que tengo. Eh, pero sí, la disciplina es súper sí, importante. Y sí. también es súper importante darte cuenta a veces cuando no. Eso también es disciplina. Sí, 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 no, tampoco caer en... A mí me pasó la primera vez que leí a Stephen King que me sentí una persona horrible, ¿no? Porque uno lee a Stephen King y él escribe todo el tiempo, todos los días, no sé, 3, 4 novelas por año y es como, bueno, yo hay veces que no tengo, digamos, no puedo escribir todos los días. No, Y a mí me parece que, o sea, el caso de Stephen King y hoy que hablábamos de qué libro recomiendo, más allá de La carretera de McCarthy, también recomiendo Mientras escribo de Stephen King, que es un gran mm, libro, es un gran libro, a nivel teórico y a nivel humano. Me parece que lo de Stephen King es una cosa única en el mundo. Si vos ves su historia, eh, me parece que esa cosa que hablábamos de la confianza y la seguridad, Stephen King es como un avatar de eso, porque es una persona que vivió en la lona, sin un mango, y que a pesar de todo, en esa realidad, seguía escribiendo con la misma disciplina que ahora, que viste, dice, bueno, fui a un hotel y me dieron justo una máquina de escribir con la que había escrito Hemingway. Bueno, nada, el tipo hiper consagrado y cada vez más valorizado por lo que realmente es un gran escritor, más allá de ser el escritor de It, ¿viste? Que vos ahí decís, pero ¿leíste It? No, vi la película, pero lee It, porque It es una cosa que te cambia la vida, es un ladrillo también, o sea, te sí, puede cambiar la vida, porque te lo tienen en la es cabeza, larguísimo, es sorprendentemente largo. pero nunca es Mm, tedioso, ¿entendés? mm, Es increíble eso, nunca es tedioso. Eh, pero me parece que sí, es una cosa muy rara lo de King, pero de la que podés aprender un montón. sí, sí, sí. Sí, tiene algo a su vez King que me hace acordar un poco, bueno, que es un autor que cumple casi todas las características que hemos estado hablando antes. Sus personajes son muy, que vos decías esto, que no es aburrido nunca, que sus personajes siempre son como superhumanos, ¿no? Hay algo Sí, de que él logra en eso que es increíble. siempre, siempre, siempre de la visceralidad de los personajes de King. Es muy raro que tengas un protagonista en los relatos de King que no sea querible, que no sea entrañable, viste que incluso los peores villanos siempre que en algún punto los terminás entendiendo. eh, y nada, después el problema de King es cuando llega al final y no sabes cómo resolverlo, pero más allá de eso, siempre es maravilloso leerlo. Sí, 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 es muy recomendable leer a Stephen King. Bueno, vamos a ir cerrando por una cuestión de tiempos. Creo que las preguntas que están en el chat, casi todas ya las hemos contestado sobre los momentos en los que escribís, sobre el proceso interno con el cuento, lo biográfico de tus historias. ¿De biográfico querés redondear en alguna idea? Porque lo hemos tocado, pero más por de costado. No, básicamente eso, hay un montón de cosas que incluso vos viviste que pueden servir de punto de conexión con el lector. Uno dice, ay, sí,
todos, no sé, todos tuvimos alegrías, todos tuvimos tristezas, sí está bien, pero tu relación personal con la alegría, con la tristeza, muchas veces conecta con el lector en cierta forma. Yo a veces, en lo que es la escritura así en redes, que es más personal y es más de reflexiones, peco a veces de ser demasiado directo, de ser demasiado visceral, pero porque necesito llegar siempre a mí me pasa, muchas veces me preguntan para quién escribe. Hay cierto tipo de escritura que yo la hago definitivamente para la gente depresiva. O sea, a mí me interesa mucho hablar con la gente depresiva porque me pasa mucho a mí y necesito contactar con esa gente y decirle, bueno, mira, no estás solo, yo sé que suena un montón de autoayuda, pero es decir, bueno, yo puedo lograr, sufriendo lo mismo, puedo lograr un lugar de creatividad, un lugar de productividad literaria o lo que sea. O sea, se puede salir de eso o se puede convivir con eso y tener una vida normal. Eh, entonces me pasa mucho que a veces, desde mis vivencias, como que se termina disparando el puente que yo tiendo hacia el lector. Me parece que es mucho más importante eso que escribir porque tu vida es re interesante y porque a veces te pasa que estás hablando con alguien y te cuenta, me acuerdo una vez que tuve una cita con una chica que me decía, no, porque me acuerdo, bueno, esto es antes de la cancelación de las personas que voy a nombrar ahora, estábamos en el VIP con los chicos de Onda Vaga y no sé qué, y era nada la anécdota, ¿me entendés? Era, no sé, había escuchado anécdotas mucho más interesantes de gente que pensé que no me iba a contar nada interesante. Pero me parece que tiene que ver siempre con un lugar de identificarse con uno mismo y después de identificarse con el lector. Totalmente. Bueno, para cerrar, si querés contar de qué estás haciendo ahora, digamos, un poco contar en qué estás ahora y un poco de chivo del libro nuevo también, está bueno también. Ahora estoy escribiendo una novela de este nuevo género de ficción inesperado que es las historias de aislamiento, que se llama El Día Infinito, que va a ser un poco fantástica, va a ser un poco humana, vamos a ver en qué va a terminar revolucionando. Y después nada, justo ahí veía, creo que preguntaban sobre los videos de YouTube. Eh, También hago eso, recomiendo cosas, yo soy muy entusiasta, como o sea, creo que se dieron cuenta, de tanto del cine como de la literatura, de la música, de los videojuegos también. Entonces, cosas que veo y que me interesa y me interpela y necesito siempre compartirla con los demás. Eh, y después estoy siempre escribiendo textos, como hablaba en las redes, en cualquier red, ya sea Twitter, Instagram, incluso en YouTube, estoy como Llevamos el Fuego, que es una frase de La Carretera de McCarthy. Y ahí, bueno, pueden ver un poco lo que hago, pero siempre estoy haciendo algo, siempre estoy haciendo cosas. Y, perdón, lo que me preguntabas, hace muy poquito publiqué un libro que se llama Demo, que es un libro digital, porque, bueno, nada, las limitaciones de la época y del aislamiento, que son 3 cuentos inéditos y el avance de 2 novelas que todavía no publiqué, que suena tan Frankenstein como lo es. Sé que a Fran le gustó mucho la idea, pero a mí no me deja de sonar un pedo como Frankenstein. Pero que le gustó mucho, le viene gustando mucho a la gente, incluso me ha dicho, me gustaron mucho más esos 3 cuentos que los del libro anterior. Bueno, gracias. Pero sí, siempre estoy haciendo algo. Si no es un libro publicado en físico, es un libro en digital, o estoy pensando alguna cosa ilustrada también, porque siempre como que soy bastante fan de la ilustración y de los dibujantes, siempre me hago muy amigo de ellos. Y me gusta mechar también esa cosa en diferentes tonos de ropa hay ilustraciones, y de a poco me va gustando mechar eso, que tiene que ver también con haber escrito de historietas antes. Todo termina, ¿viste?, cerrando el círculo. Sí, totalmente. Bueno, nada, muchísimas gracias por haber venido, otro año más. Otro año más. Esperemos que se repita. Ojalá.
Chicos, un abrazo grande a todos y un abrazo grande para vos. Gracias por el tiempo. Saludos. Adiós. Chao, Facu.